Hola, soy Tony, bienvenido a mi canal. Yo hoy estoy aquí en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia para salir desde aquí a hacer una ruta en bici al Parque Natural de la Albufera de Valencia. Voy a compartir con vosotros lo que es la ruta y os voy a ir enseñando cositas que voy viendo durante la salida en bici. Así que antes de nada, pediros que os suscribáis por favor a mi canal, ya que necesito vuestro apoyo para seguir creciendo por YouTube. Así que vamos para allá. El carril bici que hay que coger es el que indica justo aquí el cartel que pone Pinedo, es dirección este carril bici que entra por aquí, que estamos justos en la rotonda donde está el centro comercial de Saler y vemos que está aquí el puente de la Sud de l'Or o el jamonero, como le llama la gente. ¿Vale? Se sale por aquí. El carril bici nos va alejando de la ciudad hacia el sur y estamos acercándonos hacia la zona del puerto. Se ven las grúas a lo lejos y uno de los sitios más bonitos que hay por el carril bici es este edificio que es la iglesia del barrio de la Punta de Valencia. Es una iglesia que está aquí en medio de la huerta y es muy bonita a pasar cerquita de ella para verla. Y uno de los retos que tenemos es cruzar las vías del tren, que es este puente de hierro que hay ahí, que nos salva de las vías del tren. Pasamos por encima, el carril bici es todo peatonal y pone un cartel que hay que bajarse de la bici si hay gente caminando. Yo voy a intentar cruzarlo en bici y así por lo menos hago un poquito más de ejercicio y sudo un poco más. Pero pone un cartel que si hay gente, acordaros de bajarlo. Yo voy a intentar a ver si no pasa nadie y lo subo con la bici. Reto conseguido, subido, no subía a nadie y he podido subir. Y estoy aquí viendo las vistas desde el puente, que se ve todo elevado. Justo aquí abajo pasa el tren. Y se ve la ciudad a lo lejos. Estamos ya en medio de la huerta, como os he dicho antes. Y se ven allí todos los edificios de la ciudad al fondo. Vamos a seguir. Y el carril bici atraviesa otras vías de tren, que son estas que se ven aquí abajo, que conectan las mercancías al puerto de Valencia. El puerto de Valencia está en el número 23 a escala mundial de importantes puertos en el mundo. Y está justo aquí al lado. Como acabáis de ver, acabamos de cruzar el río Turia, el nuevo cauce, porque como algunos sabéis, el río Turia se desvió de la ciudad por las riadas y cuando crecía el río se inundaba la ciudad y hace unos años se desvió el tráfico. Y ahora estamos justo aquí, que pone un cartel que es Bienvenidos a la Albufera de Valencia. Una vez cruzamos el río Turia, empieza el Parque Natural. Y habéis visto que el puente es solo para bicis. O sea, es muy sencillo, no tiene tráfico y estamos ahora mismo justo al lado del nuevo cauce. Vamos a seguir la ruta. Os diría de bañaros, porque la ruta pasa pegadito por el mar, pero como veis hoy el espectáculo de la naturaleza es otro, que es las olas, como si fuera esto el Cantábrico o el Atlántico, no sé. Pero esto es algo raro aquí en el Mediterráneo, en esta zona de Valencia, porque yo normalmente cuando paso por aquí el agua está calmadita como si fuera una balsa. Pero mirad, hoy os puedo ofrecer una imagen diferente de las olas del mar. Una vez continuamos todo el carril bici por la playa, esto nos aboca a la carretera que va al Saler, que es una pedanía que pertenece a Valencia, y el carril bici atraviesa todo lo que es el Saler y vamos ahora a atravesar el Saler.
Y justo aquí en el Saler, si queréis parar a almorzar, a comer o lo que sea, aquí hay unos restaurantes que tienen una terraza en el pueblo del Saler, que podéis aparcar la bici justo en la misma terraza y tienen aparcabicis enfrente o lo que queráis. Y tenéis menú del día y yo he venido aquí varias veces. Hoy no es el día porque ya vengo almorzado y comeré más tarde. Pero si queréis comer o almorzar o lo que sea, tenéis aquí unos bares con terraza muy bien para dejar la bici. Y justo aquí en el kilómetro 7 de la CV500 termina el carril bici aquí, a apenas 1 kilómetro de la pedanía del Saler. Y yo no sé a qué están esperando para terminar de hacer el carril bici este que comunica de toda la Albufera. Pero bueno, nosotros vamos a continuar lo que es el camino por el arcén de la carretera. No sé si se oye mucho con todo el tráfico que hay ahora de las playas. Y camino al mirador, he hecho una parada aquí en un campo para que veáis lo que es los campos de arroz que se cultivan aquí en Valencia, que tienen denominación de origen, y son los granitos de arroz que están aquí. La cosecha empieza ahora en breve, son finales de agosto, principios de septiembre, cuando se recoge aquí en Valencia el arroz. Y aquí tenéis un campo de arroz que está todo lleno de agua, claro, pero yo he venido por un camino que está llano para no mojarme. El tramo por el arcén de carretera son apenas solo 3 kilómetros, unos 10-15 minutos, depende cómo vayas de rápido. Yo como he parado he tardado un poquito más, pero llegas enseguida al mirador, que es el destino que yo quería, que es este mirador que está aquí, que esto es la Albufera de Valencia. Son más de 21.000 hectáreas de lago natural, que el agua procede de riegos, de los ríos Júcar, Turia, de varios nacimientos naturales que tiene. Y tenéis aquí que si queréis podéis hacer un paseo en barca, que son 4 euros el paseo en barca y dura, pues creo que son 45 minutos lo que es el paseo en barca por la zona de la Albufera. Así que algún día subiré algún vídeo de alguna paella y un paseo en barca por aquí y os iré enseñando más cositas. Así que por favor no olvidéis de suscribiros a mi canal para seguir apoyándome y que suba más contenido. Y si os ha gustado el vídeo le dais aquí abajo me gusta y os espero en el próximo vídeo. Muchas gracias por verlo todo.